Bienvenidos a Palabras de Noviembre, un podcast sobre escritura. Este es el programa número 36 y tenemos una entrevista con Fátima Acaso. La entrevistada de hoy es Fátima Acaso, también conocida como Fátima Ackerson. Conocí a Fátima en Twitter cuando lanzó el crowdfunding de su primer libro, Tales of Kalevala. Siendo aficionado a las historias nacionales finlandesas gracias a la música de la banda Amorphis, lo compré. Fátima es una artista digital y editora española. Cuenta con la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad CEU San Pablo y maestrías en Marketing por la IE Business School, en Diseño Gráfico e Ilustración por la Escuela Superior de Dibujo Profesional, en Arte Digital y en Arte Científico por Trazos. Ha sido consultora, artista digital, diseñadora de contenido y profesora de arte. Actualmente, como nos cuenta en la entrevista, inicia una aventura como editora en su propio sello, Ediciones Ni. Sus libros publicados son Tales of Kalevala, una adaptación ilustrada de las historias legendarias del Kalevala finlandés. 1984, Tough Crime, un juego de rol escrito por Nicolás Bardio y basado en el libro 1984 de George Orwell. Y So Below, juego de rol escrito por Víctor Silva. Siendo una amante de los libros y la música y dispuesta a explorar su creatividad por medio de su arte, Fátima nos da un punto de vista muy interesante y que vale la pena escuchar. ¿A qué edad empezaste a leer? Pues la verdad es que no me acuerdo, porque empecé a leer muy pequeña y no tengo recuerdo de cuando empecé a leer. Toda la vida. ¿Cuál fue el primer libro que recuerdas haber leído completo? Son dos de cuando era niña. Uno de ellos es Caperucita en Manhattan, de Carmen Martín Gaite, que me lo regaló mi abuela y la verdad es que me gustó mucho y es un libro que yo creo que ayuda mucho a entender cómo funciona la mente de un niño y luego cuando lo vuelves a leer como adulto lo ves desde el punto de vista de un adulto, entonces es como que tienes las dos capas del libro, ¿no? Y el otro es uno que quiero publicar en español que se llama La princesa ligera y que tenía por ahí, pero no sé dónde está. Y que es de un autor escocés, me parece. Es un libro, vamos, no lo conoce casi nadie, pero bueno, yo lo heredé de una prima mía y me gustó mucho porque es un libro que, en mi opinión, da a entender que los niños no son estúpidos y les trata como personas con inteligencia. Y me gusta porque es un libro que tiene muchos juegos de palabras. Es una historia sin más de princesas, no es nada reseñable, pero a mí me gustó mucho porque me hizo sentir como que me trataban como una persona inteligente y como que hacía muchos juegos de palabras y muchas bromas que no me explicaban en ningún momento y que parecía que no estaban puestas ahí como si fueran bromas, pero lo eran, ¿no? Una manera muy, muy británica, muy bueno, escocesa de escribir. Y eso me marcó un montón. Entonces tengo ahora pendiente publicar ese libro, pues próximamente, en cuanto pueda. ¿Qué te gusta leer? Pues mira, yo lo que más leo es cómic. Pero me gusta mucho la novela policíaca, por ejemplo. Soy muy fan de Sherlock Holmes. En general lo que más leo son clásicos. O sea, la literatura moderna no es algo que me entusiasme mucho,
Pero bueno, pues me gusta mucho Sherlock Holmes, me gusta la literatura gótica inglesa, pues Drácula, bueno, todos estos libros del siglo XIX y sobre todo cómic, es lo que más leo, es lo que más me gusta. Y también tengo muchos libros de arte, de artistas, de películas, de videojuegos y me gusta mucho verlos por el arte, pero también porque van explicando pues un poco los procesos que siguieron a la hora de crear pues los conceptos y es algo que me parece muy interesante, la verdad. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Monster de Urasawa, me gusta mucho el manga. Monster de Urasawa es como una película de Hitchcock en cómic. Además el dibujo es bastante neutro, o sea, no es exageradamente manga, ¿vale? Por así decirlo. Me gusta mucho Vagabond de Takehiko Inoue. Es la historia de Musashi Miyamoto, del héroe nacional japonés, pero el dibujo es que es maravilloso. ¿Qué más? Estoy mirando mi estantería. Por ejemplo, estoy leyendo ahora uno que, bueno, porque a mí me gusta mucho Asia y las culturas asiáticas, estoy leyendo uno que se llama, lo estoy leyendo en inglés, se llama A Bright Story, sería la historia de una novia, y cuenta un poco las diferentes culturas de Asia Central desde un punto de vista muy buenista, muy simpático, muy agradable, pero bueno, es muy interesante porque la autora habla mucho de temas costumbristas, del día a día en la vida de esta gente y me parece súper interesante. Además el dibujo me parece muy bueno. La autora se llama Kaoru Mori. Y luego así en plan divertido pues te recomendaría Yakuza Amo de Casa, que va de un yakuza que se dedica pues a limpiar y cocinar y bueno, es una ida de olla, pero me parece súper divertido. No sé, cosas así, ese tipo de cosas es lo que leo. ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito de todos los tiempos es El perfume de Patrick Süskind. Me encanta, o sea, me lo he leído 1.000.000 de veces. De hecho, cuando era jovencilla intenté hacerlo en cómic, pero era imposible. Y luego también me gustan mucho los relatos de Sherlock Holmes. El sabueso de los Baskerville, por ejemplo, es uno de mis libros favoritos también. Otros libros que me gustan, es que no te puedo decir uno solo. Otros, por ejemplo, Carmilla, por ejemplo, que es una novela de vampiros. Drácula, obvio. Así es un poco lo que se me ocurre ahora mismo. ¿Cuál es tu libro menos favorito? Pues, siguiendo con el tema de los vampiros, que fue una cosa que me encantaba hace unos años, me leí un libro que se llamaba La historiadora, no recuerdo el nombre de la autora, era una mujer, pero no recuerdo el nombre. No me lo pude acabar, o sea, no pude con él. Vamos, no hate para nadie, pero me pareció un libro muy malo, muy mediocre, no me gustó. ¿Por qué es importante leer? Pues mira, yo creo que primero leer exige una concentración que otras cosas no te piden, por ejemplo, ver la tele o Netflix o ir al cine o lo que sea, que está muy bien también. Entonces, como leer te exige esa concentración y te mete en una burbuja de ficción, yo creo que precisamente por eso te da muchas pautas para saber si algo te gusta o no te gusta. Es decir, tú te estás leyendo un libro que te parece horroroso y yo creo que llega un momento que dices, mira, hasta aquí he llegado, no voy a seguir. Pero muchas veces estás viendo una peli que te parece muy mala y típico día tonto que estás en el sofá y la ves y dices, qué horror, estoy viendo esta peli que es malísima y la estoy viendo y al final la ves entera. Mientras que con un libro yo creo que eso es más difícil. Entonces creo que el libro te da muchas tablas para diferenciar lo que te gusta y lo que no, con lo que estás de acuerdo y con lo que no, y creo que te amuebla la cabeza muy bien. ¿Qué es para ti un buen libro? Pues creo que un buen libro es un libro que te da un poco lo que promete. Es decir, si yo quiero leer un libro de fantasía, es porque me quiero abstraer. Y busco un libro, pues yo qué sé, Dragonlance, Señor de los Anillos, lo que sea, lo que te guste. No quiero que ese libro me traiga cosas de mi vida real, porque para eso ya tengo la vida real. Si me voy a leer Mujercitas, por ejemplo, yo quiero un libro que me hable de cómo vivían 4 chicas en el siglo XIX. Y ya está, y no quiero saber nada más. Es decir, cualquier libro que tú te leas, yo creo que es muy subjetivo también, o sea, pero un buen libro es un libro que sobre todo te dé lo que te prometa y que te deje satisfecho al final.
satisfecho en un sentido muy amplio. Es decir, un libro que tiene un final muy triste, un final extraño, puede ser buenísimo, como El perfume, por ejemplo, ¿no? Pero aunque El perfume, por ejemplo, acaba muy mal, o sea, tiene un final tremendo, es un libro que te deja con una sensación de decir, uff, me acabo de leer una obra maestra. Y para mí eso es un buen libro, es decir, un libro que me dan ganas de leérmelo otra vez, que me deja con ganas de más. ¿Cuáles son tus autores favoritos? A mí lo que me gustan son las obras, no soy muy de seguir autores, la verdad. Sí que es verdad, me pasa también con la música, sí que hay grupos o autores que me gustan casi todo lo que hacen, pero soy muy de analizar la obra cada una por separado, ¿no? De manera independiente, porque oye, hay autores que creo que tienen libros maravillosos y otro, como por ejemplo Neil Gaiman, que tiene, por ejemplo, Stardust, que me parece un librito precioso, pero luego tiene otros que, bueno, a mí personalmente pues no me gustan tanto. Pero autores así que me gusta Neil Gaiman, por ejemplo, me gusta Pérez Reverte, tiene algún libro que me gusta bastante. Estuve leyendo hace unos años una saga de, como me gusta mucho la novela policíaca, de un autor chino que se llama Xiao Xiaolong, que la verdad es que la empecé a leer porque la acción de los libros se desarrollaba en Shanghái, que fue un sitio al que viajé hace tiempo por trabajo, y me parecieron bastante interesantes, eran novelas bastante divertidas, pero no suelo seguir autores en general. ¿Por qué quisiste hacer diseño gráfico? ¿Cuándo empezaste a diseñar? Bueno, es que yo hago las dos cosas, hago ilustración y hago diseño, entonces por eso te dije, está bien. Pues el caso de la ilustración es vocacional, o sea, yo he dibujado toda mi vida, siempre he querido ser artista y es una cosa pues que al final pues estaba, yo creo que llamada a hacer, ¿no? El caso del diseño vino un poco por necesidad, porque muchas veces, como yo trabajo para editoriales, muchas veces me piden, oye, pues ya que me haces la portada, hazme el diseño, hazme también el maquetado del libro, déjamelo listo todo para imprenta. Entonces, pues, como eso lo había estudiado en la escuela en la que estudié arte, pues dije, pues sí, pues lo hago también. Y por eso hago las dos cosas. Al final me ha venido muy bien, ¿no? Porque creo que ayuda mucho a mis clientes y a mí a hacer las dos cosas. ¿Cuáles son tus temas preferidos para hacer gráficos? Me gusta dibujar desnudos, me gusta dibujar personas sobre todo, me gusta dibujar animales. En general me gusta dibujar de todo. Lo que más me cuesta y lo que menos me gusta son, por ejemplo, vehículos, monstruos, se me dan fatal. O sea, los hago, pero se me dan fatal. Me cuesta mucho. Y así en plan más para hacer alguna obra o algo más elaborado, más que un dibujo, me gusta la fantasía, me gusta la Edad Media, me gustan las leyendas, me gustan otras culturas. O sea, a mí me pones delante una leyenda de tu pueblo y me haces feliz. O sea, me encanta. ¿Sabes? Pues ese tipo de cosas. ¿Cuáles otros temas quisieras abordar? La verdad es que lo que más me gustaría hacer es cómic, sobre todo. Pero cómic exige mucho tiempo, mucho trabajo y luego es probablemente lo que peor pagado esté de todo el mundo artístico. Pero el cómic es una cosa que me encanta, o sea, me apasiona el cómic. Y me gustaría terminar mi cómic alguna vez, algún día. ¿Qué te inspira a hacer tus diseños? ¿Qué cosas específicas has usado o usas como inspiración? Sobre todo la música. La música es lo que más... El libro que hice, el Kalevala, no existiría si no fuera por Amorphis. O sea, esto fue porque un amigo me pasó el disco, el Silent Waters, y empecé a leer las letras, dije, yo estas historias no las conozco, me puse a investigar, encontré el Kalevala original, me lo leí en español. Vamos, mi cabeza explotó. Dije, yo esto lo tengo que dibujar.
y bueno, en esa época no tenía los medios para hacerlo, entonces tuve que esperar un poquito. Pero sí, sobre todo la música. A veces también pues investigar sobre alguna cultura, sobre algo, también a veces me inspira mucho, pero sobre todo es la música, lo que más. ¿Cuáles son los diseñadores o artistas gráficos que te influenciaron? Sí, mira, mi dibujante favorito de todos los tiempos es Hal Foster, que es el autor de Príncipe Valiente. No sé si te suena, es un cómic muy antiguo, muy de los años antiguos. Me parece de cómic, yo creo que es uno de los mejores dibujantes que ha habido nunca. El original, ¿no? El que empezó la historia. O sea, yo aprendí a dibujar copiando dibujos suyos. Me encanta cómo dibuja la ropa, me parece que los dibujos suyos tienen muchísimo movimiento, son muy naturales. Es que luego, más adelante descubrí que lo que hacía era copiar cuadros, ¿no? Pero a mí me parece un maestro a todos los niveles. También me gusta mucho Kaoru Mori, que es la autora de A Bright Story. Me gusta mucho Lois, como ilustradora. Tuve una época que estaba muy obsesionada con cómo usaba los colores. Lois es una ilustradora holandesa, es bastante famosa. Me gusta mucho el autor de Vagabond, Inoue. Karl Skopinski, que es un otro ilustrador. Más o menos esos yo diría que son mi top. Luego hay otros, pero más que autores yo te diría que son ya trabajos más colectivos. Por ejemplo, me gusta muchísimo el arte de un videojuego que se llama Blasphemous. O sea, vamos, es que me parece impresionante lo que han hecho. Me gustan mucho los diseños de Hades, del videojuego Hades. Vale, o sea, ya serían cosas como más colectivas, ¿no? Hechas por estudios, pero me encanta. Arcane, por ejemplo, el arte de Arcane me parece increíble. Bueno, pues ese tipo de cosas, sobre todo. ¿Tienes un método para trabajar? ¿Cuál es? Cuando trabajo para alguien, bueno, yo he trabajado en consultoría, entonces, bueno, pues tengo una metodología como un poco cuadriculada, ¿no? Entonces, yo lo primero que hago hago bocetos, me aprueban el boceto, trabajo, me aprueban el trabajo y vienen las correcciones. Y ya está. Miento, antes de eso hay que documentarse primero, ¿vale? Si hay que hacer un retrato, pues necesito fotos. Si hay que hacer algo ambientado en, yo qué sé, la Rusia del siglo XII, pues hay que ver cómo era la Rusia del siglo XII, todas esas cosas, ¿no? A la hora de, por ejemplo, hacer un libro, primero hay que seleccionar qué escenas vas a ilustrar, ¿vale? O sea, además de hacer todo este proceso que te he dicho, hay que decidir lo que se va a ilustrar y hay que seleccionar las escenas más importantes. También es muy importante, si vas a hacer una portada, elegir una escena que sea lo suficientemente guay como para que la gente diga, oh, qué guay, pero sin hacer spoilers. Porque yo no sé las ediciones de Juego de Tronos que tendréis por allí, pero aquí la portada del primer libro de Juego de Tronos tenía Daenerys calva, recién salida del fuego, con los dragones en brazos, y dices tú... Claro, tú al principio no lo sabes, pero al final del libro dices tú, joder. Entonces, ¿no? O, por ejemplo, tenían otro que era Jaime Lannister sentado en el trono como matarreyes. Pues, hombre, tampoco es súper spoiler, pero... ¿no? Entonces hay que elegir un poco unas escenas que no revelen mucho. Y sobre todo hay que consensuar mucho con el cliente. O sea, al final el proceso da igual porque hay que hacer lo que quiere el cliente. Cuando hago cómic, una cosa que sí que hago mucho es que dibujo las páginas desordenadas. Ahora mismo justo estaba terminando una página para un cómic que estoy haciendo para un grupo de Estados Unidos, un grupo musical de Estados Unidos. Eran 12 páginas. Yo empecé haciendo la 10, luego la 2, luego la 5, luego la 7. ¿Por qué? Porque al dibujar adquieres vicios a la hora de dibujar a los personajes, y si vas haciendo las páginas en orden, hay mucha diferencia entre el dibujo de la primera página y el dibujo de la última. ¿Vale? Entonces lo que hago es que las voy alternando para que no se note. Es un truco que
me salió un día porque sí y funcionó. Entonces lo hago siempre. Y sobre todo planificarse es fundamental para llegar a tiempo. ¿Escuchas música al trabajar? ¿De qué tipo? A ver, a mí siempre me ha gustado el metal, ¿vale? Siempre he sido metalera, he sido gótica, bueno, sigo siendo un poquito. Pero para trabajar no. Para trabajar utilizo música de videojuegos, bandas sonoras de videojuegos o bandas sonoras en general, porque la letra me distrae. Entonces, sobre todo utilizo la banda sonora de Metroid, la saga Metroid, no sé si te suena, de videojuegos. Sí. Utilizo, pues por ejemplo, del Blasphemous también, pero me distrae un poco. Utilizo la de Hollow Knight también. Y si no, pues me pongo techno para dibujar. Me ayuda a entrar en foco y ponerme ahí a tope. El metal lo uso mucho, pero sobre todo para conducir o cuando estoy haciendo trabajos administrativos tipo pues cosas en plan facturas y cosas así, que no requieren tanta concentración. Y la verdad es que escucho de todo, pero sobre todo esto. Cuando daba clase ponía mucho lo-fi porque nos ayudaba a todos mucho a relajarnos. Era muy difícil ponernos todos de acuerdo en la música que poner en clase, entonces al final decía yo, lo-fi, ya está. Mañana la banda sonora de Interestelar. Que también es muy buena para concentrarte. ¿Nos puedes hablar de tus publicaciones? ¿De qué tratan tus más recientes trabajos? ¿Cómo fue el proceso de prepararlos para publicación? Pues a ver, como publicación mía 100%, tengo Tales from Kalevala, que es un libro en el que me resumí los poemas épicos de Finlandia. No está en mi vida en Finlandia, pero bueno, pues yo soy así de friki, entonces decidí resumirme los poemas, ilustrarlos y sacar un librito. El libro está en inglés, mi amiga Annika lo tradujo al finés. La conocí además mientras estaba haciendo el libro, o sea, fue una cosa como... En mi vida había conocido a una persona de Finlandia y de repente conozco a esta chica que es traductora, intérprete y que además trabajaba en la embajada, o sea, una cosa increíble. Y bueno, pues eso lo publicamos en 2020. Ahora acabo de publicar, pero esto ya sería como editora. Está en la imprenta ahora mismo, de hecho, el So Below, que es un juego de rol en el que, bueno, pues hemos trabajado. Yo he trabajado como ilustradora, editora, señora de la limpieza y de todo. También he contratado a otros ilustradores, pues antiguos alumnos míos, gente que conocía, algún amigo que oye, pues buscaba también algo en lo que participar. Y ha salido un libro bastante potente. Te puedo enseñar la prueba de impresión, que la tengo aquí. Pero el libro definitivo lo tendré la semana que viene, todavía no está. Y luego, cosas que haya hecho en las que yo he participado, pues por ejemplo, para la banda de metal Warcry española, hice un pequeño cómic de 10 páginas sobre una de sus canciones. Participamos en esto, no sé si 11 diferentes artistas. La verdad es que fue una experiencia genial lo de Warcry. Y luego he ilustrado un montón de libros, sobre todo libros de ficción, novelas. Por ejemplo, he ilustrado la portada del juego de Ender en asturiano. Asturias es una región del norte de España, lo digo para los que no lo sepan. He ilustrado novelas para editoriales y luego también ilustro muchas novelas, hago las portadas de novelas para autores indie que luego se autopublican. Tengo 50.000 millones de ejemplos. A ver, So Below es un juego de rol en el que varias personas llevábamos trabajando bastantes años. De hecho, lo intentamos sacar en 2018 a través de crowdfunding. Nos salió por muy poquito. La gente nos dijo, volvedlo a sacar con menos cantidad de dinero porque seguro que lo sacáis, pero bueno, nos quedamos un poco como que sentíamos que no era realmente el momento, ¿no? Entonces
bueno, pues lo hemos decidido sacar ahora. Ese juego además es que una editorial nos compró los derechos, luego fue la pandemia, al final no salió. Entonces, bueno, decidimos dejarlo ahí aparcado y finalmente pues lo hemos sacado. El juego está ambientado en la época actual, es en el mundo real puro y duro que tenemos ahora y se basa en la premisa de que nuestro mundo pertenece a una dimensión que es tangente con otras dimensiones. Se llaman círculos. Y entonces hay zonas de contacto entre estas dimensiones a las que se puede viajar. Los protagonistas del juego, de repente, en algún momento de su vida, experimentan algo supernatural y descubren que tienen poderes. Esa es la premisa del juego. Y el juego es muy abierto. Tú imagínate que de repente un día te despiertas y descubres que puedes, yo qué sé, volar. ¿Qué haces? O que puedes hablar con los fantasmas, o que lo que sea. ¿Qué haces? ¿Decides profundizar más? ¿Decides entrar más en esta habilidad que tienes de repente? ¿Decides no hacer nada? ¿Qué haces? ¿Tú qué harías? Ay, qué interesante premisa, la verdad. Claro, entonces la idea es un poco esa. A ver, lo suyo es que hagas algo, pero si tú eliges no hacer nada, puedes no hacer nada. Y un poco el mood del juego es, imagínate Indiana Jones mezclado con, o sea, dirigido por David Lynch, para que te hagas una idea, ¿vale? Es decir, es como oscuro, es extraño, pero a la vez es un poco irónico, o sea, tiene como su... O sea, no es cult, no es la llamada de Cthulhu, puede serlo si quieres, pero no lo es. Entonces, bueno, pues tú eliges, o sea, es una cosa como súper abierta. Es verdad que igual pedimos demasiado a los jugadores y al director de juego, pero bueno, creemos que es una propuesta diferente y yo creo que es muy original. Además, el juego no se juega con dados, sino con fichas de colores. La probabilidad de que salga cada ficha me parece que es del 5,5%. Creo que son 18 fichas. Creo recordar que era 5 con algo por ciento. E incluso las respuestas están muy abiertas a interpretación. Es decir, hay unos colores que son muy buenos, otros que son muy malos, otros que son... Bueno, puede ser bueno, puede ser malo. Entonces, nosotros lo decimos como sí rotundo, sí y además sí pero, no pero, no pero además tal, o no rotundo. Eso es un poco lo que puede pasar. Entonces no hay tantas tablas, no es tan rígido, entonces bueno, pues es un poco más fluido. Y está muy pensado para que los jugadores puedan seguir jugando sin volverse locos, sin morirse, como otros juegos, ¿no? Entonces es un poco, la idea es que hagas campañas que puedan durar bastante tiempo. ¿Cómo es el quehacer de editor? ¿Cuáles son los proyectos en que estás trabajando ahora? Pues mira, ser editor básicamente es ser un administrador. Hay mucha leyenda urbana de que el editor es una persona superpoderosa que decide sobre el destino de los escritores. No es así. O sea, en cierto sentido sí, porque al final el que decide, el que pone el dinero es el editor, pero o sea, al final eres un empresario. Entonces tu trabajo básicamente es elegir proyectos que tú crees que pueden tener una cierta viabilidad comercial, administrarlos, básicamente, hacer todas las tareas administrativas, buscar una imprenta que sea barata, que funcione bien, que tal, buscar unos canales de distribución, buscar, bueno, pues lo que viene siendo gestionar un negocio. Es que al final ese es el trabajo. Lo que sí que es verdad es que, bueno, tiene una parte que es muy divertida, que es la de buscar los proyectos. O sea, yo, como esta editorial es mía, pues voy a publicar lo que yo quiera. Entonces, mi línea editorial es lo que le gusta a la jefa. Ya está. Entonces, bueno, pues decidí empezar por So Below porque al final es una cosa que teníamos aquí clavada y lo siguiente que vamos a hacer, ya tenemos cositas pensadas. Tenemos pendiente hacer un juego de mesa, queremos hacer un juego de cartas, sobre todo. Tenemos alguna pequeña discrepancia en el nombre, pero creo que el nombre que he elegido yo
porque ya lo llamamos así todos, o sea que yo creo que se va a quedar, no lo sé. También quiero, bueno, lo que os comenté antes, que quería publicar también La princesa ligera, el libro este infantil que a mí me gustó tanto. ¿Qué más? Bueno, me gustaría muchísimo hacer una línea de publicación de libros clásicos, tipo, yo qué sé, Drácula, Alicia en el País de las Maravillas, todos estos libros antiguos, ¿no? Me gustaría mucho publicar 1984, que es otro de los libros que he ilustrado. Pero claro, esto sería ya con dibujos míos porque los otros libros pertenecen a la editorial para los que la hice. También me gustaría mucho hacer por ejemplo, cómic, publicar mi propio cómic. Lo que pasa es que es demasiado trabajo, demasiado compromiso. Pero bueno, sí, tenemos muchas ideas. O sea, Víctor, el autor de So Below, quiere hacer otro juego de rol. Calculamos que mínimo 2 años, porque claro, lo hace él solo. Y bueno, pues sobre todo eso, libros infantiles, juegos de mesa y juegos de rol. Es un poco nuestro target, por así decirlo. ¿Qué piensas de la autopublicación? La autopublicación tiene 2 cosas muy buenas. La primera es que si una editorial no te hace ni caso, que es lo normal, por otra parte, siempre puedes hacerlo tú mismo. O sea, realmente publicar un libro es súper fácil, por lo menos en España, es facilísimo. Hay que hacer 2 gestiones administrativas y lo puedes vender a través de Amazon, lo puedes vender a través de tu página web, lo puedes vender, lo puedes poner directamente en descarga digital. Es decir, es sencillísimo. Hay mucha gente que no lo hace, pues porque al final, bueno, pues si no sabes cómo se hace, parece que es mucho, pero en realidad no es tanto, es muy sencillo de hacer. Normalmente cuando te publica una editorial, entre los gastos que tienen estas editoriales y tal, el beneficio económico que tú obtienes es muy bajo, muy bajo. Entonces yo siempre digo, si me voy a llevar 1 euro o 2 euros si tengo suerte por cada libro vendido a través de una editorial, prefiero hacerlo yo, salvo que la editorial sea tan sumamente grande y me distribuya a tantos sitios y yo me ponga de moda que inevitablemente pues gane muchísimo más, pero es que eso es muy difícil de pasar. Entonces yo personalmente siempre animo a todo el mundo a que se autoedite si tiene esta vocación de escribir. La segunda cosa buena es que te da la libertad de poder hacer lo que tú quieras. Es decir, hay veces que tú llevas un libro a una editorial y te dicen, mira, esto está muy bien, pero a lo mejor deberías hacerlo más juvenil. Yo personalmente odio la literatura juvenil, o sea, es que la detesto muchísimo. Entonces, no quiero hacer eso. Es un ejemplo, ¿no? Pero no quiero porque no me gusta. ¿Vale? Entonces, oye, pues si a ti te gusta escribir tipo Brandon Sanderson, creo que se llama, y hacer unas sagas larguísimas en las que cuentas 1.000.000 de cosas, pues hazlo, si nada te lo impide. Víctor, por ejemplo, el autor de So Below, se ha publicado sus 2 novelas a través de Amazon. Y bueno, Víctor es mi marido, o sea, ya lo digo de entrada. Y oye, pues ahí están. Las puedes vender gratuitamente, o sea, no se vende gratuitamente, las puedes vender, distribuir gratis, vender a muy bajo coste. Hay autores españoles bastante conocidos que han hecho eso y que han empezado haciendo eso, como Juan Gómez Jurado. Entonces, quiero decir, realmente si no lo haces es porque no quieres. Así que todo el que quiera hacerse un libro, que se lo autoedite y que me llame a mí para hacerle la portada. ¿Cómo te promocionas? Me promociono de 2 maneras. Por un lado tengo Instagram y por otro lado LinkedIn, porque yo trabajo para muchas empresas. Entonces, realmente no es que los clientes me vengan a través de las redes sociales, a veces sí, pero claro, cuando te presentas a un cliente siempre te busca. Y claro, me interesa que algunos vean mi Instagram y por otro lado me interesa que otros vean mi LinkedIn. Entonces, tengo las 2 cosas. Es verdad que mi LinkedIn es muy informal porque al final pues yo soy artista, entonces pues enseño portadas, enseño trabajos que he hecho, alguna foto, pongo links a mi tienda de vez en cuando. Cada vez que saco un proyecto pues lo anuncio por allí. En Instagram es que ya me vuelvo loca completamente, o sea, en Instagram, vamos, y a veces me corto porque tampoco es plan, pero en Instagram digo un poco lo que quiero. O sea, al final Instagram es como mi casa y en mi casa yo digo lo que quiero. Y ya está.
Así que nada, yo siempre digo, si todavía no me has hecho un follow, es que estás peor que yo, entonces... ¿Algún mensaje que tengas para quienes desean empezar a diseñar? Pues mira, lo que yo les diría son dos cosas. Por un lado, practica todos los días, ¿vale? Porque el talento no existe en realidad, o sea, lo que existe es mejorar las habilidades. El dibujar bien o mal es una skill, y las skills se entrenan. O sea, no te viene un dios del cielo a decirte, tú eres un artista, y vienen los ángeles, o sea, eso no pasa, ¿vale? Las habilidades se entrenan. Entonces, a lo mejor ahora no te sale algo bien, pero dentro de 5 años te sale perfecto, ¿vale? Eso es practicar un poquito, todos los días que puedas, un poquito. No hace falta que te estés 5 horas al día dibujando. Si te estás 5 horas, mejor. Y lo segundo es ten fe, ¿vale? Porque en algún momento vas a conseguirlo, si sigues siendo constante. Y luego, a los que quieran dedicarse a esto profesionalmente, lo único que les puedo decir es sal fuera y promociónate. Llama a los clientes, preséntate a entrevistas, porque quedándote en tu casa nadie te va a conocer, ¿vale? Si tienes miedo de presentarte a una oferta de trabajo o a alguien que necesita un freelancer o algo así para algún proyecto, tú hazlo, échale huevos, hazlo. Lo peor que puede pasar es que te digan que no. Pues ya está. Acostúmbrate a que te digan que no pasa nada. Estos son mis consejos, es lo mejor que les puedo decir. Este podcast está disponible gracias a iVoox y está producido bajo la licencia Creative Commons BY SA Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional. Los temas musicales utilizados fueron obtenidos en Free Music Archive y son Creative Writing e Illustrated Novel de Chad Crouch, Readers Do You Read de Chris Zabriskie y Right Here, Right Now de PC One. Gracias por escucharnos.